Bueno, Benito, dentro de poco, doctor Francisco Beltrán Galindo, coronel Almendares, dentro de poco vamos a escuchar algunas preguntas, pero quiero preguntarte a ti, ¿por qué desde el punto de vista del FMLN no ha fracasado en el tema del manejo de la seguridad pública? ¿O tendrían que reconocer aquí ustedes y decir si hemos fracasado en el tema de la seguridad pública? No, yo lo que creo es que este gobierno hizo una buena formulación de la política. En su aplicación de la política no ha sido nada fácil, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es bueno reconocer que independientemente de algunos fenómenos que se han dado que no son parte de la política, el país ha dejado de estar en el segundo lugar más violento de la región, ¿verdad? Y que eso hay que analizarlo, ¿verdad? Y hay que ver todas las causas para que esto nos dé la posibilidad de elaborar una serie de políticas que nos den sostenibilidad. Y en eso decir lo siguiente, mira, nosotros necesitamos, o el Estado necesita, avanzar más en el control territorial. Eso es clave. Y avanzar en el control territorial implica la presencia del Estado en el territorio, de las distintas instituciones. Esto no podrá ser, digamos, no podrá tener un resultado duradero, permanente, si no se involucra la población. Es clave entonces la participación ciudadana organizada, ¿verdad? Es un elemento, a nuestro juicio, fundamental. ¿Ustedes lo están haciendo como gobierno en este momento? Es correcto, hay esfuerzos. Y hay resultados, ¿verdad? Hay resultados. Lo que pasa es que esos resultados que son pequeños hay que extenderlos al territorio. Santa Tecla es uno de ellos, ¿verdad? Han habido otros esfuerzos en Apopa, en Los Ticales, Tonacatepec, en el Distrito Italia, que han tenido sus buenos resultados, pero que ahí han habido algunos fallos en darle continuidad. En ese sentido, yo digo, hay algunos esfuerzos que han tenido algunos resultados ya. Pero se trata, sin lugar a dudas, de articular una serie de políticas ahí en el territorio. Por eso es que nosotros estamos planteando también cómo avanzar en un sistema de seguridad ciudadana. Tú dices, formulamos la política, pero fuimos incapaces de alguna manera, o no hemos sido capaces de articularla o de ponerla en marcha. No estoy hablando de incapacidad. Ya. El problema es que no ha sido fácil. El problema es que el resultado de una política vos no la ves de la noche a la mañana. Y peor, de una política distinta, donde debemos de ir teniendo, como yo decía, alguna visión de Estado que implica construir entre todos. Una visión integral e integradora que implica precisamente que debe haber un liderazgo, ¿verdad? Que en este caso a nosotros no quepa duda de que el presidente que le va a dar continuidad y profundizar estos cambios que han habido, tiene que ponerse al frente, y ese es el compromiso, para poder coordinar con todas las instituciones del Estado y meterlas precisamente en esos territorios que tienen que ser definidos producto de un diagnóstico. Ese es un punto para nuestro juicio clave. Bueno, yo voy a disentir un poco con el enfoque de don Benito en relación a lo que pasó en este gobierno, porque sí creo que hay que dejarlo bastante, por lo menos dicho por el lado ciudadano. Es posible que haya existido un plan, pero es un plan que no conoció la ciudadanía. No fue ni por cerca negociado ni planteado como un plan de Estado. De hecho, lo que hemos visto es una falta de políticas vistas desde fuera del gobierno. Es decir, el gobierno, usted recordará, hubo un gabinete que fue el primer gabinete, que fue el que habló de las autopistas, de oportunidad para los presos y todo ese tipo de cosas, que me explicaban algunos comisionados de la policía que eso les había causado un problema inmenso operativamente. Y luego cambia el ministerio, entra un nuevo ministro que dijo que iba a meter el ejército a las cárceles y que iba a hacer una cuestión, y en cuestión de 6 meses se estaba haciendo la tregua, que después dijo que no era tregua, pero que sí era tregua, y hoy resulta que hasta él mismo estaba interfiriendo en las decisiones. Entonces, eso yo no lo puedo llamar una buena gestión pública. Definitivamente no puedo hacerlo. Yo creo que parte del defecto, al menos de este gobierno, puede ser que en el planteamiento nuevo venga distinto, pero en este gobierno no hubo integralidad de la política, ni hubo visión de la política,
cosa que creo que nosotros sí la estamos planteando con mucha claridad. Es decir, esta es una política integrada, un plan de país, pero además integrada dentro del sector. Y esto es fundamental porque pensar en hacer una política de seguridad pública solo por el efecto policial o por el tema de las cárceles o la mera política criminal, como decía el coronel, no nos va para nada si no la integramos a un concepto de país. Entonces yo creo que eso es fundamental. Ahora, en la parte del combate, porque yo antes hablé de la parte institucional, el parte del combate yo insisto que debemos dejar de estar hablando de prevención y combate, porque realmente todo es prevención. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr como país, es que cada quien haga su trabajo. Que el juez sea juez, que el fiscal sea fiscal, que el policía sea policía, que el ministro de seguridad sea ministro de seguridad y no de la inseguridad. Porque eso que nosotros nos jactemos, que hemos pasado de ser de uno de los países más violentos, juzgados por los homicidios, a uno de los países menos violentos, juzgados por los homicidios, cuando usted puede ver que todas las encuestas, todas las consultas con los ciudadanos le dicen que el problema de seguridad es muchísimo más grave que el desempleo. Bueno, pero la percepción es importante en ese caso. No, es que no solo es percepción. Ya no somos el primer país, somos el segundo país. Sí, pero más violento, ¿no? Pero eso es para los funcionarios, para los que andan hablando en los foros. Pero cuando le preguntan al ciudadano, ¿cuál es el problema más importante? La delincuencia. Con tregua y sin tregua, la delincuencia. ¿Por qué? Porque la tregua no resuelve el problema del ciudadano. Lo que resuelve son las muertes entre pandilleros. Entre ellos están más seguros, pero que el ciudadano esté más seguro, no. Entonces yo creo que ese tipo de enfoques hay que dejarlos claros. Si vamos a tomar un compromiso con la víctima, pues hay que tomarlo, ¿verdad? Y no sesgar el sistema hacia el delincuente, porque no es así lo que necesita la ciudadanía. Y esto Ahora, no es doctor, un ¿qué enfoque represivo. ¿qué esfuerzos de prevención hizo Arena durante las administraciones que estuvo en el poder y que tenía a cargo la seguridad pública? Bueno, lo Sí, que yo recordamos el recuerdo... mano dura, super mano dura, pero ya que usted Sí, dice, pero mire, eso todo no- es prevención, ¿no? Todo es prevención. Una de las cosas más importantes es hacer la eficacia policial. Ustedes mencionaban que siempre se habla de lo mismo, pero no se dice nada nuevo. Pues yo le voy a decir algo que para mí es importante. Yo como ciudadano quiero saber cuánto cuesta cada patrullaje, porque yo como ciudadano pago parte de la policía. Yo quiero saber realmente si esos 20.000 policías hacen bien su trabajo. Si los inspectores que mandan a los puestos de Apopa, Distrito, Italia, donde sea, cuando llegan mejoran las cosas o empeoran las cosas. ¿Y qué les pasa? ¿Los castigan, los premian? ¿Qué hacen? Eso yo quiero saberlo como ciudadano. Y eso no lo sabemos. No sabemos cuáles son los jefes que son buenos jefes, que yo conozco muchos y que manejan muy buenos puestos, y hay otros que realmente, como dice el coronel, fingen ser policías para cobrar un sueldo. Entonces, ese, por ejemplo, es un elemento clave. Usted sabe que estamos gastando en seguridad más de 350 millones solo en el sector del ministerio. Hombre, 350 millones. Cuando en mi época eran 110, ¿verdad? Claro, pero hay más policías, ¿no? Hay más elementos Pues de la yo no Policía sé, Nacional Civil. en mi época eran Entiendo que 18.000. ha subido la cantidad de policías que están operando ahora en la calle. Unos 2.000 tal vez, pero no me justifica que se hayan ¿Usted cree que es duplicado. burocracia la que se está pagando? Es que el problema es que nadie lo sabe. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a decir, la policía está usando bien sus recursos. Pero que venga la policía y diga, necesito 3 millones más, 20 millones, 100 millones más. ¿Y cómo lo usa? Es como el tema de la Corte Suprema o el sector judicial. Le puede decir que necesita más dinero, pero usted ve que ahí hay unos salarios en las ordenanzas, los motoristas terribles, o en la Asamblea Legislativa. Entonces, probablemente no es una discusión de más dinero, sino de eficacia en el uso de los recursos. Coronel. Fíjese que si todo lo tomamos como prevención, yo siento que no es correcto, porque no por gusto los estudiosos de los que son versados en la política criminal hacen la diferencia. Por ejemplo, prevención no puede solamente ser el uso de la policía. Prevención también es, como decía yo, evitar que el joven trate de ser, o sea, llegue a ser delincuente. Y por cierto, nos preocupaba del hecho de que de repente los pandilleros comenzaban a salir como héroes. Y hay
uno oía muchas veces a niños jugando, no, yo soy el viejo Lin, no, yo soy el Cirra. No es cierto. Y eso también, gracias a Dios, ustedes los medios de comunicación se pusieron de acuerdo de no estar poniendo como grandes héroes a esas personas. Por lo tanto, yo creo que prevención y combate a la delincuencia es completamente diferente, ¿no? Eso sí, usando todas las instituciones. Y una cosa también, se habla del empleo de la Fuerza Armada. Durante algunos gobiernos, como yo como presidente de la comisión, yo decía que se estaba empleando mal a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Los grupos de tarea que estaban ocupando en gobiernos anteriores, que eran 10 soldados acompañando a un policía, que era nada más un gasto por gusto. Caminaban por un lado, caminaban por el otro. Pero esa prevención puede ser disuasivo también, la presencia de elementos de la Ni policía o de siquiera la Fuerza Armada. así como lo estaba ocupando, ni siquiera eso era. Eso era nada más gasto de recursos. Gracias a Dios, fuimos escuchados y comenzaron a usar las fuerzas de tarea. Y usted ha visto los resultados, que hay lugares, hay regiones donde la Fuerza Armada está actuando de tal manera de que se ha reactivado esos lugares. Y bueno, por cierto, ustedes que se miran mucho las encuestas, mira que la percepción de la gente es que tiene más seguridad en la Fuerza Armada que la misma policía. Muy bien, vamos a escuchar las primeras preguntas. Por favor, nada más tu nombre y nos dices a quién va dirigida la pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches, Romeo. Gracias por la invitación. Mi nombre es Calixto Linares, soy director de comunicaciones de ILID. Mi pregunta va dirigida a Benito Lara, el señor diputado. Me gustaría saber qué experiencia le dio al FMLN y que sea distinta en la propuesta que presentan para combatir la corrupción, porque es importante decir de que no importa que se refuerce la policía, que salga la Fuerza Armada, si siempre los jueces a las 72 horas están sacando a los criminales otra vez. Okay. Benito. Bueno, miren, yo creo que la pregunta es oportuna, porque parte de la política tiene que ver con reforzar las estructuras de las instituciones que son encargadas del control de las mismas. Y no solo las estructuras internas, sino que debe haber un control también social. Perdón, Benito, que eso tiene que ver con lo que estaba diciendo el doctor Francisco Bertrán Galindo, que a mí me gustaría saber, ¿no? Es la misma duda que tiene nuestro amigo que acaba de hacer la pregunta y dice, ¿cómo están ustedes socando tuercas para el tema de la corrupción? Correcto, pero solo quería hacer esa precisión. Dos cosas. Un tema tiene que ver con la transparencia, ¿verdad? Con el acceso a la información. De eso, pues bueno, hay una ley que podemos recurrir. Ahí está, ¿verdad? El tema que se está planteando es cómo nosotros debemos de tratar de que el resto de instituciones se mantengan sanas. Y hay que hacer una política de depuración permanente de todas las instituciones, de la Fiscalía, del sistema judicial, de la policía misma. ¿Por qué razón aquí en este país cerca del 3% de todas las denuncias que van a la Fiscalía llegan a sede judicial? Hay incluso estudios, ¿verdad? Hace como 3, 4 años atrás, o 5, hubo un estudio que decía, posiblemente en las cifras no las dé con exactitud, pero de cerca de 125,000 denuncias que habían llegado a la Fiscalía General de la República, cerca de 1.500 habían tenido resolución judicial, condenatorias, absolutorias e incluso conciliaciones. Eso implica de que un 97% de todo lo que ahí se fue a denunciar no tuvo ningún resultado. Entonces, hay que depurar esas instituciones, ¿verdad? Pero hay que mantenerlas. El fiscal últimamente nos dio unas estadísticas diferentes, Benito. Sí, pero no pasan desde el 3-4%. No, era más. Sigue habiendo en este país impunidad en ese sentido. ¿Por qué razón muchos de los casos que llegan a sede judicial se caen? Tenemos ahí varias cosas. Una, que es importante fortalecer a la institución, técnicamente, profesionalmente, tecnológicamente. Pero también han habido personas de las instituciones que están involucradas. Okay. Benito, tengo que darle espacio a otro de nuestros amigos que están en ese momento para que puedan preguntar, ¿no? Para que puedan formular su pregunta a los invitados. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Javier Mejía.
Mi pregunta es para el señor Galindo. ¿Cree que invertir más en la policía para combatir la delincuencia funcionaría en vez de invertir más en infraestructura educativa? Bueno, yo creo que antes de invertir un centavo más en la policía hay que estudiar realmente si hace sentido invertir y lo que se haga ahí va a tener un resultado. Es decir, no basta decir que se necesita más recursos. Yo, si tuviera que privilegiara educación. Es decir, creo que deberíamos tratar de evitar el desperdicio dentro de la policía y hacerlo a los niveles más eficientes posibles. Pero quisiera referirme al tema de la corrupción. Por ejemplo, se está discutiendo una reforma de la ley de lavado para incluir dentro de los sujetos de las operaciones sospechosas a los funcionarios importantes o de alta exposición pública. Eso es fundamental. Si para corregir la corrupción lo que uno necesita tener es el control de la riqueza de las personas. Y para eso yo necesito sus flujos. Necesito saber cómo andan sus depósitos en los bancos, cómo se mueven, no simplemente que me den una declaración al final del gobierno. Entonces, ese tipo de cosas para mí dan muestras claras si se quiere pelear o no contra la corrupción. Y por Arena está dispuesta a apoyar esa iniciativa. Hacerlo, pero además creo yo, hay que plantearse más a fondo reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la sección de probidad y con la misma Corte de Cuentas, que algunas pudieran ser hasta de nivel de reforma constitucional, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a hacerla, entiendo que por el movimiento que hizo el coronel Almendares, ustedes estarían apoyando también esa iniciativa, ¿no? Como usted ha visto a través de los medios, nosotros estamos apoyando que en esas reformas a la ley de lavado de dinero aparezcan los partidos políticos y los PEP, que son personas expuestas políticamente. No tenemos nada que temer porque creemos que tiene que aparecer. Lo mismo también que estamos impulsando, y primero Dios, porque ya mucho retraso, que mañana lunes podamos también aprobar la ley de extinción de dominio, que viene a combatir exactamente aquello por lo que los delincuentes se mueven, que es el producto de lo ilícito, los bienes. Entonces, ojalá que esas dos leyes que estamos impulsando como PCN salgan. Benito, ¿algo sobre esto? Sí, es que nosotros somos de la opinión que en esa ley nadie debe de quedar fuera de la aplicación de esa ley. Nadie. Todos aquellos que tengan un flujo diario de $10,000, ¿verdad? Que eso es lo que establece la ley, debe de pasar esa información a la unidad de investigación. Y así como usted explica, ¿quiénes quedan fuera, así como está planteada esta ley? Es que sucede que la ley, además de tener digamos, como decimos comúnmente, un gran atarrayazo, ¿verdad? Después comienza a especificar. Entonces, cuando tú comienzas a especificar, entonces siempre hay quien se te queda fuera. No, debemos de quedar todos. Entonces, ¿dónde debe de estar la clave? En las transacciones financieras. Aquel que tenga una transacción financiera, no solo en efectivo, porque lo que estaban planteando es que solo fuera en efectivo, pero hoy con el avance tecnológico es en efectivo y también es electrónico. Nosotros planteamos que sea de ambas. Okay. Bueno, vamos a hacer la pausa correspondiente, regresamos en breve, vamos a continuar escuchando algunas preguntas de nuestros invitados, nuestros jóvenes que están aquí, ¿no? Que han venido precisamente para interrogarles a ustedes, para preguntarles a ustedes también. Volvemos en breve.